La madrugada del 11 al 12 de abril de 1918 fue una noche de cuchillos largos en Moscú. 1000 agentes de una desconocida agencia estatal irrumpieron en los domicilios de 500 ciudadanos sospechosos de militar en organizaciones anarquistas. Se trataba de una agencia recién creada a la que llamaban Cheka y que dependía directamente del camarada Lenin. La redada se saldó con la detención de todos los sospechosos y la ejecución sumaria de un pequeño grupo en las dependencias que la organización acababa de estrenar en la Plaza Lubianka, junto al Kremlin. La Cheka era el tipo de organismo represor que Lenin venía buscando desde su ascenso al poder unos meses antes. Las soflamas de liberación se habían apagado tan pronto como los bolcheviques se adueñaron del Kremlin. Lejos de colmar las aspiraciones de los trabajadores rusos, la revolución encarnada en Lenin estaba tornándose muy impopular. Los comunistas ya no eran vistos como libertadores, sino como bestias vengativas y sedientas de sangre que robaban al proletario para después entregar el botín al partido. La creciente desafección hacia la camada bolchevique hacía temer lo peor, pero Lenin no tenía ninguna intención de desalojar el poder que tanto tiempo y esfuerzo le había llevado a conquistar. Nada menos que una vida entera dedicada a la conspiración política coronada por un inesperado éxito en las jornadas de octubre. Tras ellas, y con intención de mantener a raya a los díscolos, encargó a uno de sus lugartenientes, el aristócrata polaco Félix Tierszyński, que formase una milicia dedicada a vigilar de cerca y reprimir los conatos de disidencia que fuesen apareciendo mientras el partido se acomodaba en Moscú. Tierszyński creó una estructura ligera, flexible, inmediatamente disponible, sin un juridicismo puntilloso, sin restricción para golpear a los enemigos con el brazo armado de la dictadura del proletariado. La estructura se escondió tras un nombre tan de aquel momento que nadie sospechó nada raro. Comité Militar Revolucionario de Petrogrado se llamaba. El Comité de Petrogrado era algo necesariamente temporal. 2 meses después de establecerse, se vio superado por los acontecimientos. Sus 70 integrantes se quedaban cortos para atender los frentes de la contrarrevolución, que cada vez eran más numerosos e incontrolables. En diciembre, Lenin llamó de nuevo a Tierszyński para encomendarle la creación de una comisión especial que luchase con la mayor energía revolucionaria contra la huelga general de los funcionarios y determinara los métodos para suprimir el sabotaje. Comisión especial en ruso se dice Cheresbuchaina Komissie, es decir, CK. Lenin andaba obsesionado con la Revolución Francesa, a la que consideraba precedente y madre nutricia de la rusa. Quería encontrar un Fouquier-Tinville que mantuviera en jaque a toda la canalla revolucionaria. Un sólido jacobino revolucionario que supusiese estar a la altura de una empresa tan ambiciosa como la de demoler hasta los cimientos la contrarrevolución. Ese jacobino iba a ser, por méritos contrastados, el propio Tierszyński. A mediados de diciembre ya estaba todo decidido. La Cheka sería la espalda del partido y así se hizo ver en el escudo de la organización, formado por una espada dorada de la que sobresalía en relieve la estrella de 5 puntas y el emblema de la hoz y el martillo. Trotsky anunció a los suyos que, en menos de un mes, el terror va a adquirir formas muy violentas. La apelación a los jacobinos era continua. El comisario del pueblo para la guerra recordó que la pena ya no sería la prisión, sino la guillotina, ese notable invento de la gran Revolución Francesa. Días después, Lenin en persona se dirigió a un soviet de obreros fabriles para advertirles de que la revolución se defendería con uñas y dientes. A menos que apliquemos el terror a los especuladores, una bala en la cabeza en el acto, no llegaremos a nada, les dijo, llevado por el enajenamiento revolucionario que se apoderaba de él durante los mítines. Tierszyński, por su parte, iba ultimando los detalles de la nueva agencia, que tendría 2 tareas fundamentales. La primera, suprimir y liquidar todo intento y acto contrarrevolucionario de sabotaje. La segunda, llevar a los saboteadores ante un tribunal revolucionario. En marzo, la Cheka quedó formalmente constituida. Estaba dividida en 3 departamentos: información, organización y operación. Al principio, solo se le adjudicaron 400 funcionarios que pronto, en solo 3 meses, ya serían más de 2000, a los que había que añadir un contingente de tropas especiales, militares debidamente entrenados en el contraespionaje que dependían directamente de la Gran Casa, el apodo que los chequistas pusieron al edificio de la Plaza Lubianka.
Los efectivos de la Cheka aumentaron exponencialmente cuando la guerra civil se recrudeció en enero de 1919. Esta organización tenía una ventaja fundamental: operaba total y absolutamente al margen de cualquier ley o convención. Los disidentes y los soldados blancos la temían mucho más que al Ejército Rojo. Los chequistas practicaban la tortura sistemáticamente y reservaban muertes atroces para los detenidos. Aplicaban el manual completo de tormentos medievales: desollamiento, crucifixión, empalamiento, lapidación, horca. No había especialidad que los agentes de Tierchinsky ignorasen. Para atemorizar a la población civil, organizaban espeluznantes ejecuciones públicas, en las que desplegaban gran creatividad homicida. En las provincias del norte solían desnudar a los presos y verter sobre ellos agua, que a 30 grados bajo cero se congelaba rápidamente formando estatuas de hielo vivientes. En ocasiones colocaban un tubo en la boca de los reos y deslizaban una rata sobre él para que ésta, azuzada por un tizón que el verdugo ponía en el otro extremo del tubo, desgarrase la garganta de los condenados hasta provocarles una espantosa muerte. El fusilamiento era quizá el más benévolo de sus veredictos. Nadie estaba a salvo. Cualquiera mayor de 8 años era condenable al paredón. Las ejecuciones tenían que ser masivas y públicas para infundir un terror casi religioso entre los aldeanos. En aquella guerra sin cuartel, iba a ser el miedo a una represalia siempre inhumana el mejor aliado de los bolcheviques. La prensa del régimen se hacía eco de las proezas que la Cheka iba perpetrando por Rusia en cuidadas historias de portada que ponían los pelos de punta a cualquiera. A cualquiera menos al camarada Lenin, decidido a hacer de su invento la columna vertebral de la nueva Rusia socialista. En enero de 1920, coincidiendo con algunas de las masacres más pavorosas, se reunió con un soviet de líderes sindicales y les dijo con vehemencia: «No debemos dudar si fusilamos a miles de personas, y no dudaremos, y salvaremos el país». Los excesos de la Cheka cruzaron las herméticas fronteras de Rusia y llegaron a Occidente. La revolución bolchevique tenía aún crédito ilimitado y nadie movió un dedo para denunciar la degollina sin cuento que estaba teniendo lugar en Rusia tras las bambalinas de la guerra civil. Tierchinsky había cumplido. En 1922, la guerra terminó y con ella cualquier atisbo de disconformidad con los nuevos zares del imperio que, desde ese año, pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había llegado la hora de convertir la Comisión Especial en algo más orgánico y propio de la nueva realidad posrevolucionaria. De la Cheka nació la OGPU, siglas en ruso de Directorio Político Unificado del Estado. Pero la palabra Cheka y la profesión chequista se resistieron a morir. Los rusos siguieron conociendo a la temida policía política como la Cheka, y hasta exportaron la idea y el miedo al extranjero, incluyendo la España republicana, donde el modelo soviético de policía política se aplicó con rectitud aterradora durante la guerra civil. Se desconoce cuántas víctimas ocasionó la Cheka original en sus 4 años escasos de vida, pero las estimaciones más moderadas calculan que la cifra asciende a las 200.000 personas. Tierchinsky nunca hubiera podido imaginar que su macabro invento pudiese llegar tan lejos y convertirse en un instrumento tan eficazmente mortífero. Murió pocos años después de un infarto mientras pronunciaba un discurso. La Unión Soviética le supo agradecer los servicios prestados erigiendo una monumental estatua de 15 toneladas esculpida en hierro en la Plaza Lubianka, delante de su verdadero hogar, la gran casa de la Cheka. ¿Es el comunismo una secta criminal?, se preguntarán algunos. Desde el punto de vista teórico, evidentemente no. No delinquen las ideas, sino las personas. Decir, por ejemplo, que la burguesía debe ser borrada de la faz de la tierra, guerra de clases mediante, no es ni debería ser delictivo bajo ningún orden político que se autodenominase libre. Las palabras pueden herir la sensibilidad, pero nunca han matado a nadie. Desde este punto de vista, alguien que se defina como comunista y haga profesión de fe de marxismo-leninismo no es ni de lejos un delincuente. Lo sería si decide aplicar por su cuenta y riesgo el manual revolucionario y tomar al asalto la casa de un burgués para después socializar toda esa riqueza incautada. Si la ideología comunista en sí no es ni puede ser delictiva, ¿de dónde viene la fama criminal que arrastra el comunismo?
especialmente en los países que han padecido sus excesos ideológicos en carne propia. De la experiencia, obviamente. Si al liberalismo lo caracteriza el intercambio libre y voluntario de bienes y servicios entre individuos, al comunismo lo hace la revolución, objetivo máximo que se deriva inevitablemente de la teoría. En todo tiempo y lugar donde se ha impuesto o ha tratado de imponerse un régimen comunista, se han cometido multitud de crímenes, algunos especialmente aberrantes, como los de las tiranías de Stalin, Mao o Pol Pot. Esto es un hecho histórico, no una opinión. Estos crímenes venían dictados por la ideología. El ideal comunista, que sobre el papel es inocuo, se convierte siempre en la práctica en una pesadilla totalitaria. La praxis revolucionaria se cobró la vida de millones de personas en todo el mundo en menos de un siglo. Los responsables de todas estas muertes son quienes las infligieron. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, con toda seguridad, sin el componente ideológico que motivaba a los verdugos, esos asesinatos jamás se hubiesen cometido. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.